Lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis apreciados. Primero que todo, mis hermanos, muy buenos días. Un feliz sábado para todos ustedes. Feliz sábado. Me alegra cuando todos contestan unánimes. Esta mañana hemos titulado al tema, permítanme, yo me conecto aquí un momentico al videobin. Qué pena con ustedes, aquí siempre las... ya se conectó. Muy bien, hemos titulado el mensaje de esta mañana, el fin de todo o el comienzo de la eternidad. Y como base, aunque vamos a leer bastante esta mañana, y quiero de antemano pues que se preparen porque vamos a leer varios capítulos casi completos de la Biblia, porque quiero dejar en esta mañana que la palabra de Dios hable más que lo que va a hablar este servidor. Y este texto, este mensaje está basado en el libro de Lucas, el capítulo 21, el versículo 27 y 28, que dice de la siguiente manera: entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, dijo Jesús, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cercana. A lo largo de estas décadas, casi 2 siglos, desde que como iglesia iniciamos a predicar, nos hemos centrado, cada vez que hablamos de la segunda venida, nos hemos centrado en los acontecimientos, nos hemos centrado en las señales, nos hemos centrado en recordar al mundo y en recordarnos a nosotros mismos las guerras, las pestes, las hambres, la injusticia, la inmoralidad, los terremotos, los incendios, los huracanes, los tsunamis y todo lo malo que ha pasado durante estos casi 2 siglos que llevamos como existencia de iglesia. Es lo que siempre hemos de alguna manera recordado cada vez que hablamos del tiempo del fin o cada vez que hablamos de la segunda venida. Y es verdad, eso es verdad. La palabra de Dios lo predijo y así ha sucedido. Pero, ¿cuál es el enfoque? ¿Por qué Jesús le dijo a sus discípulos cuando le hicieron la pregunta, ¿por qué les contó todo esto? ¿Ese es el mensaje? ¿Es eso lo que nosotros debemos extraer como hijos de Dios para darnos aliento para la segunda venida? Porque esas cosas que infunden en nosotros, ¿qué es lo que infunde en nosotros eso? ¿Qué es lo que infunde en los terremotos? ¿Qué es lo que infunde en los huracanes? ¿Qué es lo que infunde en las pestes? Miedo, temor, ansiedad, depresión, tristeza, incluso infunden desesperanza. Y siempre que hablamos del tiempo del fin, pensamos en ¿qué? Catástrofes, inundaciones y en todo lo malo que ha de ocurrir en este mundo. Por eso hemos titulado al tema de esta mañana, el fin de todo o el comienzo de la eternidad. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Según Lucas, según esos 2 versículos, ¿cuál es el mensaje? Estoy haciendo el resumen antes de empezar el sermón. ¿Cuál es el mensaje? Ahí está clarito el mensaje. La primera parte del mensaje es que ¿qué? Que Jesús vendrá. Esa es la primera parte del mensaje. Jesús
vendrá. Y si Jesús viene, nosotros debemos estar asustados, preparados. Si Jesús viene, ¿cómo debemos estar? ¿Ustedes creen que podemos prepararnos para ese evento? Por más que usted lea libros sobre maternidad, por más que usted lea libros sobre el matrimonio, ¿usted cree que está preparado para ser papá? ¿Usted cree que puede llegar a prepararse para ser un buen esposo? Es más, ni siquiera los que tenemos más de un hijo. Porque cuando tenemos el primero y viene el segundo, usted dice, bueno, ya, tengo la experiencia del primero, con el segundo no me va a pasar. Y resulta que el segundo le salió completamente diferente al primero. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Cuando Él venga, ¿qué es lo que espera de nosotros? O cuando esas cosas sucedan, ¿qué es lo que Jesús dijo? Cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué debemos hacer? Erguíos y levantar nuestras cabezas, por una sencilla razón, porque nuestra redención está cercana. Así que cuando hablamos de la segunda venida y cuando hablamos de los acontecimientos del fin, no es para que tengamos miedo, ni siquiera es para utilizar esas cosas para infundir temor en la gente para que se consagren. Porque cuando uno se consagra por temor, cuando pasa el miedo, ¿qué pasa con la consagración? Se pierde. Así que yo esta mañana quisiera que a la luz de la Biblia leyéramos, vamos a leer los 3 capítulos de los 3 evangelios, en los cuales ellos narran lo que Jesús dijo de los acontecimientos del fin y del segundo de su segundo regreso. Y lo vamos a leer completos. Bueno, de pronto no todo el capítulo, pero sí desde donde empieza, donde termina, de lo que Jesús dijo. Y vamos a ir con el libro de Lucas, el capítulo 21. Y yo puse aquí, en cada lectura que vamos a hacer, subrayé lo que Jesús pidió de nosotros, o lo que va a pasar con nosotros. No le estoy haciendo énfasis a las cosas malas que nos van a pasar, sino estoy haciendo énfasis de las cosas que Jesús pidió en medio de eso que nosotros deberíamos hacer. ¿Me hago entender? ¿Estoy siendo claro hasta aquí? El énfasis de lo que yo voy a resaltar en cada versículo es lo que Jesús quiere que nosotros hagamos, o la disposición que Él quiere que tengamos frente a estas situaciones. Mire, empecemos con el capítulo 21 del libro de Lucas. Desde el versículo 5 inicia esa parte. Dice: algunos hablaban de las hermosas piedras con las que el templo estaba adornado y de las ofrendas dedicadas a Dios. Estaban hablando del hermoso templo que tenían. Pero entonces Jesús les dijo: en cuanto a lo que ustedes ven, vienen días en que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá de estas cosas? Perdón, ¿qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Miren cómo empezó esta lección de parte de Jesús a los discípulos. Jesús empieza a hablarles de la destrucción del templo a manos de los romanos casi 40 años después de este momento. Pero también Jesús habla de la persecución que habría en la Edad Media, cuando la iglesia apostólica se corrompió y luego empezó a perseguir a los que trataban de preservar la verdad. Pero Jesús también, en medio de esa lección, empezó a hablar sobre lo que había de acontecer a los cristianos en el tiempo del fin. Esto que voy a leer son 3 acontecimientos. Jesús era especialista en mezclar los acontecimientos. Y en pocas palabras describió lo que habría de ocurrir a los judíos y la persecución que habría contra ellos de parte de los romanos y a los cristianos judíos,
la persecución que habría de parte de los romanos y de parte de los otros judíos que no se habían convertido al cristianismo. Jesús habló de la persecución en la Edad Media y Jesús habló de la persecución que habrá antes de su segunda venida. Son tres acontecimientos de los que Jesús está hablando. Y a veces está hablando de uno y salta al otro y luego se devuelve al primero. Por eso es que a veces es tan complicado uno cuando está haciendo estos estudios. De esto podríamos hablar toda una semana, pero vamos a tratar de resumirlo en esta mañana. Y sigue diciendo, él entonces dijo, y así empieza la lección, y en los tres evangelios empieza la lección de la misma manera. Mirad que ¿qué? Que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, pero no vayáis en pos de ellos. ¿Saben que cuando uno está asustado, cuando uno está preocupado y cuando uno permite que la preocupación o el miedo le nuble un poco la razón, uno es fácil de caer en el engaño? Ayer estaban mostrando las noticias, una señora que iba saliendo de su casa, se le acercaron dos jóvenes y le dijeron, señora, su casa está en riesgo de incendio, porque sus artefactos electrónicos están ya para hacerles mantenimiento. Y la señora se asustó, los entró a su apartamento. Ellos entraron con herramientas, con todo, sacaron supuestamente de dos de sus electrodomésticos, sacaron dos aparatos que estaban realmente quemados. Y le dijo, mire señora, estos están quemados, toca cambiarlos. Mientras uno embobó a la señora, otro le sacó de la cartera la tarjeta de débito y le dijo, vamos a reemplazarlos. Y mientras el otro se quedó ahí, el otro fue y le sacó del cajero, no sé cómo harían para sacarle la clave, la noticia no lo había así mientras almorzaba. Pero la señora decía, a la conclusión dijo, no, pues me llené de pavor y me confundí. Es fácil confundirse cuando hay temor en el corazón. Es muy fácil confundirse. Y los que quieren engañar a alguien, mire, esas llamadas telefónicas, es que a su hijo lo acabó de coger la policía, es que a su sobrino, es que, ¿no han escuchado cosas como esas? Un día llegó una señora a mi casa y me dijo, ay, que su hermano se entere. Y yo le dije, ¿qué pasó? No, es que a su hermano Andrés lo acaba de coger la policía porque atropelló a un señor y lo mató y se lo van a llevar preso y toca consignarle no sé cuántos. Y yo le dije, ay, no se creer que lo van a robar. No, yo ya les mandé 200,000. Y yo le dije, ¿por qué le iban a llamar a usted? Me hubieran llamado a mí o a mi papá, ¿por qué le van a llamar a usted? Una amiga de mi mamá. Cuando estábamos ahí, entró la llamada, yo contesté y le dije, habla con el teniente tal del Gaula. Y bueno, colgaron de una vez por allá. Le habían robado los pobres 200,000 pesos a la muchacha. A veces el miedo y la angustia nublan nuestra razón. Mira, en este momento la gente tiene miedo por contagiarse del COVID, pero también le tiene miedo a la solución que es la vacuna. ¿Qué hace esa pobre gente cuando le tiene miedo a una cosa, pero también le tiene miedo a lo que les puede remediar la situación? ¿Para dónde cogen? ¿Qué hacen? El temor. Y lo que el Señor está diciendo es, tranquilos, no se preocupen, no se dejen engañar, mirad que nadie los engañe, no vayáis en pos de ellos. Dice, cuando oigáis de rumores de, cuando oigáis de guerras y de revueltas, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces añadió, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá grandes terremotos y en diferentes lugares, y en diferentes lugares, hambres, pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano, os perseguirán, os entregarán en las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Pero esto os será ocasión, ¿para qué? Para dar testimonio. Usted puede hacer siempre una lectura de las cosas que le pasan en la vida. Dos lecturas de las cosas que le pasan en la vida. Siempre usted puede hacer dos lecturas. Usted escoge cuál hace.
Digamos que yo estoy aquí predicando y se me cae el computador y se me rompe. Yo puedo decir, ay, mi computador, y me puedo poner triste. Y puedo decir, pero ¿por qué, Señor, si estoy predicando, estoy haciendo lo que estoy haciendo, y por qué se me daña el computador? O puedo decir, Señor, gracias que se rompió, ahora voy a estrenar, voy a conseguir uno nuevo. ¿O no? ¿Sí o no, Yomara? Yo puedo escoger qué actitud tomo frente a las circunstancias. Y Jesús dice, mire, les dice, los van a llevar a la cárcel, los van a llevar a la sinagoga, los van a llevar ante gobernadores, les van a hacer esto, pero tranquilos, porque eso es ¿para qué? Para que puedan dar testimonio. Y sigue diciendo, proponeos en vuestros corazones no pensar antes cómo habréis de responder en vuestra defensa, porque yo, dijo él, yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. ¿A cuánto les gustaría ser como los amigos de Daniel? ¿A cuánto les gustaría haber estado en el horno de fuego? ¿A cuánto les gustaría haber estado? Levanten la mano que les gustaría estar en el horno de fuego, ahí con los amigos de Daniel. Poquitos levantan la mano. ¿Saben que el otro día leí en un libro que cuando el rey les dijo que salieran del horno, ellos no querían salir? ¿Saben por qué no querían salir? Porque fue la única vez en su vida donde se encontraron con Jesús cara a cara. Porque Jesús estaba ahí en el horno de fuego. ¿Recuerdan que un día Pablo, después de una golpiza que le dieron y lo metieron a la cárcel, la Biblia dice que salió como gozoso, feliz? ¿Y por qué salió feliz? Porque lo habían azotado. ¿Quién se siente contento después de una azotada? Pero porque había una razón de la azotada. Digo, porque lo habían azotado, ¿por qué? Por el nombre de Jesucristo. ¿Ven? Ahora sigue diciendo, seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Seréis odiados por todos a causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Si usted lee los dos versículos va a decir, pero se está contradiciendo, porque en el primero dice que algunos los van a matar, y en el segundo versículo dice que a algunos ni siquiera les va a tocar un cabello. No, lo que pasa es que está hablando de dos eventos diferentes. El primero está hablando de la Edad Media, y el segundo está hablando del tiempo del fin. Sin embargo, ¿habrá gente en el tiempo del fin que podrá ser asesinada por causa del nombre de Jesús? De hecho, ya ha pasado. Pero lo que está diciendo es que, sea lo que fuere, o pase lo que pase, nada, dijo Pablo, nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni muerte, ni tribulación, ni angustia, ni nada, dice él. Incluso morir, ¿quieren un dato? Morir como mártires en esta etapa, no en las de atrás, en esta etapa del tiempo del fin. El que muera como mártir formará parte del grupo de los 144,000. ¿Y saben dónde va a estar el grupo de los 144,000? El día donde se entronice el Cordero, según Apocalipsis. En la platea VIP. Son los que van a estar en las primeras filas cerca del trono. Van a tener entrada especial ese día. Todos los mártires en el tiempo del fin. Los que no mueran pues van a estar más atrasito. Elena de White dijo, yo voy a estar en el grupo de los 144,000. No voy a formar parte del grupo, pero yo voy a estar ahí. Eso dice ella en Primeros Escritos. Yo no voy a ser de los 144,000, pero por alguna razón yo voy a estar ahí. Voy a estar ahí. Así que si ustedes quieren estar en el palco VIP, el día que se entronice al Cordero, como dice Apocalipsis, pues fácil, tendrá que morir como mártir. Pero ¿quién quiere morir? ¿Quién quiere ser mártir? Nadie escoge eso. Pero lo que yo quiero es que en esta mañana veamos un poquitico, cambie nuestra perspectiva de lo que estamos esperando. Mire, con vuestra paciencia ganaréis
vuestras almas. ¿Qué es lo que está pidiendo el Señor ahí? Que tengamos que paciencia. Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Ven que Jesús vuelve otra vez a hablar ya de la destrucción de Jerusalén. Ya pasó de hablar del tiempo del fin, de la Edad Media, y volvió otra vez a Jerusalén en el año 70. Sin embargo, el principio allí es que está diciendo: huyan, váyanse. Y no está refiriendo solamente a la salida para el campo, que de hecho está ahí descrita. Lo que está diciendo es, como dijo Pablo a los jóvenes: huyan. ¿Qué le pidió Jesús a los jóvenes? ¿Que huyeran de qué? ¿De qué? Jóvenes, ¿qué pasa? ¿Qué le dijo Jesús a Timoteo? Huye de qué? De las pasiones banales. Huye del pecado. Nosotros somos valientes y podemos enfrentar cualquier cosa, pero jamás nos quedemos a probar si podemos llegar a ser vencedores al pecado o no. Si hay algo que la Biblia dice es que huyamos del pecado. Resistamos a Satanás y él huirá, pero huyamos nosotros también del pecado. Es lo que dice la Biblia. ¿Y qué es huir? ¿Qué es huir del pecado? ¿Qué es irnos? No nos metamos en situaciones que nos entren en tentación. La Biblia habla claro del yugo desigual. Muy claro. Y no solamente para los jóvenes, para los adultos también. Últimamente he encontrado hermanos ya, sobre todo damas, entre los 40, 55, 60, que quieren rehacer su vida sentimental. Y me han llamado: pastor, es que tengo novio, hay un señor, pero no es de la iglesia. ¿Y usted qué me aconseja, pastor? Hermana, yo no le aconsejo nada. Ya Dios dio un consejo. Es más, no dio un consejo, dio una orden. Y les leo el texto: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Lo mismo en los negocios. A veces nos empeñamos en hacer negocios y en entrar en situaciones que nos comprometen con personas que no son de nuestra fe. El yugo desigual no solamente en lo sentimental. El yugo desigual es también entrarnos en cosas en las cuales sabemos que nos vamos a comprometer, en negocios, en promesas que hacemos a los demás, incluso a veces con nuestra familia que no es creyente igual que nosotros. Y no estoy diciendo con esto que nos apartemos y que los abandonemos y que los dejemos, pero sepamos hasta dónde comprometernos. Huyamos de eso. Huyamos de esos compromisos que usted y yo sabemos que en algún momento, porque el Señor nos lo hace saber, que en algún momento nos van a meter en problemas. Y no pensemos a veces como algunos dicen: no, pero es que pastor, es que si yo estoy con él es porque yo sé que yo en algún momento lo puedo ayudar para que él se salve. Hasta allá llegamos a razonar muchas veces. Y si es verdad, podemos ser instrumentos de salvación, pero no tenemos que comprometernos a un grado de comprometer nuestra propia fe o de desobedecer a Dios supuestamente por salvar a otra persona. Porque Dios tiene 1000 maneras de salvar a cada persona, no solo uno. Pero hay de las que están en cinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, en la tierra, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Los hombres quedarán sin aliento por el temor y la expectación de las cosas que sobrevienen en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cercana.
También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando veis que brotan, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabed que está cercano, que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará en esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Voy a seguir porque estoy viendo que se me está yendo el tiempo y me falta bastante. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de las preocupaciones de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Vamos a leer rápidamente Marcos. Empieza lo mismo, con el mismo contexto. Ya en el versículo 4 dice: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Y Jesús les dijo nuevamente: mirad que ¿qué? Que nadie os engañe. Y repite exactamente lo mismo. Pero el versículo 9 me llama la atención poderosamente esto que dijo: pero cuidad de vosotros. Es el único evangelio que lo menciona. Dice: cuidad de vosotros. No sé cuántos de ustedes han montado en avión. Cuando uno le dan las instrucciones en el avión, le dicen que hay unas mascarillas de oxígeno, que en caso de turbulencia, en caso de que el avión se descompresione y falte el oxígeno en la cabina, esas máscaras van a salir y caen, para que usted se ponga oxígeno, para que no se vaya a desmayar y muera después asfixiado. Entonces, en las instrucciones le dicen: no auxilie a nadie, primero póngase la máscara usted, y después de que usted tenga el oxígeno, auxilie a otro, porque si usted se pone a auxiliar a otro, se desmaya usted y el otro también se mueren los dos. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque el texto dice: cuidad, pero cuidad de vosotros mismos. Nosotros a veces estamos pendientes de los demás: cómo hicieron, cómo no hicieron, cómo fueron vestidos a la iglesia, cómo se pararon, cómo hablaron. Y a veces somos expertos en estar mirando qué hacen los demás y cómo lo hacen y qué no hicieron y cómo lo hicieron. Pero se nos olvida estar mirando, y Jesús lo dijo en estas palabras. Él dijo, bueno, voy a utilizar el texto como está. Dijo: hipócrita, ¿por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que hay en tu propio ojo? No nos preocupemos por qué hacen los demás, qué piensan, cómo lo hacen, si creen, si no creen. El Señor diciendo: preocúpense por cada uno de nosotros. No está hablando de egoísmo, no está hablando de primero yo, segundo yo, tercero yo, sino de pensar en cómo está mi relación, mi vida espiritual. Por eso Pablo dijo: el que esté firme, o el que se sienta firme, el que cree que esté firme, tenga cuidado que de pronto no vaya a caer. Y sigue diciendo el versículo 10, que tampoco está en los otros evangelios: y es necesario que el evangelio sea ¿qué? Predicado antes a todas las naciones. Y yo creo que de todas las señales que Jesús dio, yo creo que esta es la última que falta por cumplirse. Porque aún hay miles de millones de personas en el mundo que no saben quién es Jesús, que nunca han leído la Biblia. Pero estamos en un mundo globalizado y ahorita vamos a hablar de eso. Yo sé que Dios puede hacer eso en cuestión de días o de minutos o no sé de cuánto tiempo. Dice: pero cuando os lleven, y aquí otra vez vuelve a repetir: no os preocupéis por lo que habéis de decir. Voy a avanzar rápido. Solo querían que vieran que eso está en todos los tres evangelios. Lo mismo: no desciendan a la azotea, no vayan a buscar nada, sino que huyan. Y dice el versículo 21, Marcos lo acuña hacia el final: entonces si algunos dicen: mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún los escogidos. Pero vosotros ¿qué? Tened cuidado, os lo he dicho todo de antemano.
Nosotros debemos tener mucho cuidado, hermanos, con el sensacionalismo que a veces se levanta en el mundo y aún en medio de la iglesia. Pero tampoco debemos ser escépticos, que no nos pase como la fábula que estaba en los libros de primaria. Tal vez los que tienen la edad mía alcanzaron a leer la historia del pastorcito mentiroso. Los más antiguos saben de qué hablo, porque eso estaba en los libros, creo que en el libro de español, si no estoy mal. Y era la historia de un niño que lo mandaron a cuidar ovejas en una población. Y él subió a cuidar las ovejas, pero se aburrió porque estaba solo. Y entonces dijo, ya sé, para desaburrirme. Y entonces había una campana que tocar, y tocaba la campana y dijo, señores, el lobo vino. Y todos los ciudadanos del pueblo dejaban de hacer lo que estaban haciendo, sacaban palos, sacaban, no sé, machetes, no sé, que no recuerdo bien la historia, y subían todos corriendo para ahuyentar al lobo que no se comiera las ovejitas. Y cuando todos subían, el niño empezaba a reírse a carcajadas y decía, los engañé, los engañé. Pasó otra vez y el niño se volvió a aburrir y otra vez volvió y lo hizo. Y lo hizo por tercera vez. Pero un día, dice la fábula, que el lobo realmente vino. Y cuando él empezó a tocar la campana y a tocarla, nadie subió, porque ya nadie le creyó al pastorcito. Por eso se llama el pastorcito mentiroso. A veces en medio del sensacionalismo y lo que está ocurriendo, hay gente que se levanta y empieza a decir, ya, aquí es, ya vino, ya fue. Y muchos salen corriendo y pasa un año, 10 años, una década, 3 décadas, 4 décadas. Yo llevo escuchando un predicador que todo el mundo admira los últimos 37, 38 años. Ya creo que se jubiló. Y cada año, cada década estaba diciendo ya. Pero Jesús dice, debemos tener ¿qué? Cuidado. ¿A quién le prestamos nuestro oído? Pero tampoco podemos cerrar el oído. Por eso Él dice que velemos y esperemos. Dice, pero en aquellos días, vamos a seguir rápidamente. Me llama la atención el versículo 27 que dice, entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. ¿Saben lo que está diciendo Jesús aquí? Aquí está explicando la razón por la cual viene. Es cierto que Jesús viene y el pecado será destruido. Es cierto que no quedará ni raíz ni rama. Eso es verdad. Es verdad que Satanás quedará destruido. Pero más que venir a destruir, Jesús viene a rescatar, a salvar. A eso viene Jesús. Y es verdad que va a haber destrucción, pero el mensaje no es un mensaje de destrucción. El mensaje es un mensaje de salvación. Es como cuando hablamos de la parábola del hijo pródigo, que realmente ni siquiera debería llamarse así, porque el centro de la historia de esa parábola no es el hijo. El protagonista de esa historia es el padre, no el hijo. Es el carácter del padre, es lo que está queriendo resaltar Jesús ahí, no el pecado del hijo. Pero a veces nosotros nos quedamos con las ramas y se nos olvida la raíz. El mensaje es salvación. El mensaje es rescatar a los redimidos y de paso destruir el pecado. Porque de hecho Jesús hubiera podido destruir el pecado así, bueno, sin ni siquiera trinar los dedos. Desde el cielo Él hubiera podido destruir con un pensamiento a Satanás y a los ángeles que se rebelaron y se acabó la cosa. Pero lo que hizo el Padre fue, junto con el Hijo y el Espíritu Santo, hacer un plan de salvación para rescatar a los redimidos, a los perdidos, perdón, y convertirlos en redimidos. Miren, voy a ir rápidamente porque ya ahora sí el tiempo se me fue. Me llama la atención, dice, la tierra pasará, pero ¿qué? Mis palabras
no pasarán. La hora y el día, nadie la sabe. Por eso, como nadie sabe el día y la hora, entonces, ¿qué toca hacer? Velad y orad. Alguien me preguntaba en estos días: pastor, ¿usted cree que debemos irnos ya al campo? ¿Usted cree que ya es hora de salir? ¿Usted cree que ya? Yo le dije: mira, hermana, esto es muy personal de cada persona, de cada individuo. Perdón por la redundancia. El otro día una hermanita me decía: pastor, yo me quiero ir para el campo, pero tengo a mi papá enfermo, ya tiene 80 y tantos. ¿Cómo me voy yo y dejo a mi papá enfermo? ¿O cómo me lo llevo para el campo así enfermito? Y estaba angustiada, literalmente angustiada, porque a ella le decían: ya hay que irnos, vámonos, ya vino el COVID, nos toca irnos, vámonos. Es algo muy personal. Por eso hay que velar y orar, porque nuestro futuro no es el mismo. Ni siquiera es el mismo con mis hijas y mi esposa. Dios tiene futuro para cada uno. Nuestra salvación es individual y Dios tiene un plan para cada uno. Y a veces los planes no son los mismos, o a veces no, todo el tiempo no son los mismos. Mateo 24 dice exactamente lo mismo: que nadie los engañe. El que persevere hasta el fin. Pero solo quiero llegar ya al final de todo, porque este mensaje, hermanos, de la segunda venida, yo quisiera que nosotros lo enfrentáramos de una manera diferente a como lo hemos venido enfrentando. Habrá señales en el mundo natural, las hemos visto. Habrá señales en el mundo moral. ¿Qué podemos decir? Nos quedaríamos aquí una hora hablando sobre la inmoralidad que reina en el mundo en este momento. ¿Habrá señales en el mundo religioso? Claro que sí, las ha habido y las seguirá habiendo. ¿Habrá señales falsas? Satanás también. Y estos 3 capítulos hablan de señales falsas. Pero también habrán señales correctas que serán interpretadas de manera que errónea. Podemos leer mal el mensaje. Si no tenemos al Espíritu Santo del lado nuestro, aunque la verdad, aunque el mensaje sea correcto, podremos interpretarlo de una manera equivocada y podremos irnos por el camino equivocado. Quiero terminar diciendo que el enfoque que nosotros debemos darle como hijos de Dios a la segunda venida no es de temor, no debe ser de temor. No debe ser de temor, debe ser ¿de qué? De esperanza. Porque es lo que estamos anhelando. Lo que más anhelo en mi vida y lo que más he anhelado desde que soy un niño y entregué mi vida a Jesús es un día estar cara a cara con Jesús. Eso es lo que más anhelo. Encontrarme con Jesús y poder hablar con Él. Poder escuchar su voz, poder hacerle una cantidad de preguntas que tengo en mi corazón y mi mente. ¿Sí saben cuál es la segunda esperanza y el segundo anhelo que más tengo? Es volver a ver a mi hermano que murió hace 5 años. Esa es mi otra esperanza, mi otro anhelo. Anhelo verme con mi esposa, con mis hijas, con mi madre, con mi padre, con mis hermanos, pensando en que ya jamás les va a pasar algo. A veces yo me despierto en la madrugada, como que el Señor me despierta. Yo digo: Señor, ¿por qué me despiertas a esta hora? Yo quiero seguir durmiendo. Y como que algo me dice en mi mente: ore porque necesito que ore. Y yo: ¿pero por quién? Y entonces oro por mi hermano, oro por mis 2 hermanos, o por mis sobrinos, o por mi papá. Porque mi papá no es creyente y a veces se va a beber, y a veces con sus amigos y novias, o mi mamá, que el corazón crece y crece, y en algún momento va a crecer tanto que ya no va a caber en su cavidad y va a morir. Y quisiera estar en el cielo
sin pensar que algo le va a ocurrir a un ser querido mío. Ahora que Paola se fue por allá lejos 15 días, todos los días oraba y pensaba: Señor, que no le pase nada malo, que no le pase nada malo. Yo quiero estar en el cielo y no tener ese temor. Tengo esa esperanza. Nosotros hablamos de escatología y pensamos en eventos del tiempo del fin. Deberíamos hablar de escatología y pensar en eventos futuros, pero en el futuro eterno. ¿Por qué enfrascarnos en lo terrible que le va a ocurrir a esta humanidad? ¿Por qué no enfocarnos en las promesas que Dios nos ha dado? ¿Por qué no enfocarnos en que Jesús va a venir y nos va a juntar? Los ángeles nos van a juntar y lo vamos a recibir en el cielo, tanto vivos, los que estemos vivos, si es que estamos vivos, y los que hayan muerto saldrán de las tumbas y juntos ascenderemos para encontrarnos con Él en las nubes de los cielos. ¿Por qué no pensar en las mansiones celestiales? ¿Por qué no pensar en todo lo que Él ha preparado para nosotros? El mundo, hermanos, está en una desesperanza terrible. Cuando empezó la era del racionalismo, casi prácticamente en el tiempo del fin, que es la fecha que nosotros los adventistas hemos encontrado en la Biblia, en 1798, cuando empezó la era del racionalismo, el hombre dejó de lado la esperanza en Dios y fijó su esperanza en el ser humano, en la comodidad, en la ciencia, en la medicina, en la educación. Fijó su esperanza en lo que el hombre podía llegar a ser, en las organizaciones mundiales. Hizo tratados y basó todo en lo que el hombre racionalmente podía hacer. Y se creyó un hombre muy inteligente para ya no confiar en la esperanza divina. Y dejaron de confiar en la esperanza divina porque el enemigo cogió esa esperanza divina y la volvió trizas. Y fabricó la Edad Media, donde en el nombre de Dios se libraron guerras santas. Y muchos cristianos, ejércitos completos de Inglaterra, de Francia, de Europa, acabaron con vidas de personas que creían que tenían otra religión, los musulmanes. Luego, o antes de eso, la famosa Inquisición. ¿Quién iba a confiar en Dios cuando en el nombre de Dios se hizo tanta matanza, tanta injusticia? Pero luego vino la época de la razón, del control, del gobierno. Y el ser humano fijó su esperanza en lo que el hombre podía hacer. Pero el hombre lo que fabricó fue 2 guerras mundiales. Guerras que mataron casi 80 millones de personas. Guerras que dejaron países donde las consecuencias de esas guerras fueron peor que la misma guerra. Y entonces la gente dejó de confiar en el mismo hombre. La gente dejó de confiar en las organizaciones, en los países, en los gobiernos. Y ahora hay anarquía por todo lado. Ahora hay una inmoralidad creciente cada vez más, porque ya ni siquiera hay una regla de juego. Cada quien piensa y hace lo que le viene en gana. El mundo ya no tiene esperanza. No tiene esperanza en Dios, no tiene esperanza en el hombre. Y cuando vienen cosas como la que vino del COVID y lo que ha de venir, pues más desesperanza se va a sembrar. Hay desesperanza en la humanidad. Y tú y yo tenemos una esperanza más grande porque hemos confiado en Dios. Y por eso estamos aquí en esta mañana. Para bien o para mal, tenemos un mundo globalizado en el que estamos ahora. ¿Saben cuándo empezó a globalizarse el mundo? Ahora, la idea de globalización siempre ha sido de Dios. Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias. A los discípulos les dijo: vayan y prediquen este evangelio del reino a todo el mundo. Pero ¿saben cuándo se globalizó el mundo? En los 60s el hombre pudo llegar a la luna. Y por primera vez un hombre pudo ver desde afuera el planeta Tierra.
y decir, no hablo de chinos, no hablo de europeos o americanos, habló de terrícolas, habló de habitantes del mundo. Y ahí se empezaron a poner los primeros satélites y la comunicación se globalizó. ¿Saben? La religión se globalizó. Cuando murió el Papa Juan Pablo II, 2 millones de personas asistieron al sepelio y más de 3.000 millones de personas lo vieron por televisión. Habían presidentes de todas las naciones, habían líderes de religiones mundiales, y el cristianismo se globalizó también. Vivimos en un mundo globalizado. El COVID acaba de cerrar la brecha. Se globalizó el mundo. Y usted puede ver que la gente está comiendo lo mismo en todas las partes del mundo. Estos días leí que la comida que se come en todo el mundo son las papitas a la francesa. Y en segundo lugar, las hamburguesas. En la China, en la India, en Japón, en el África, en todas las partes del mundo se globalizaron muchas cosas. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Saben que hay algo que tal vez a veces nosotros no identificamos y hablamos más de las pestes, de las guerras. La Biblia habla de que habrá una creciente corriente espiritual. Ustedes saben que ahora hay personas que tienen seres de luz y se comunican con esos seres de luz, supuestamente. La cienciología y otras religiones que están creyendo en los extraterrestres, porque eso se convirtió en algo ahora, y entonces tratan de comunicarse con seres extraterrestres. Y ahora las personas entran en trance. Y no estoy hablando de países pobres, estoy hablando de Suiza, Alemania, Francia, esos países desarrollados supuestamente. Y la gente entra en trance y se comunica con esos seres de luz y ellos los orientan. ¿Y ustedes saben quiénes son esos seres de luz? Jesús habló de eso. La gente está buscando, pero ustedes y yo tenemos no solamente la verdad en nuestras manos para presentarla, no solamente la esperanza correcta, sino tenemos la responsabilidad de hablarle a esas personas. Es nuestro deber. Y por último, hermanos, esa esperanza que nosotros tenemos debe estar basada en las promesas cumplidas de Dios. ¿Cuáles son las promesas? Y las voy a leer rápidamente, solamente las voy a enumerar. Estamos viviendo unos días que Jesús profetizó. O sea, ya así como Jesús lo dijo, tal cual ocurre y ocurrirá y seguirá ocurriendo. Algunos preguntan, ¿cuánto más faltará? ¿Cuánto faltará? ¿Un mes? ¿Un año? ¿Una década? ¿Cuánto faltará? ¿Viene ya? ¿Dejamos de trabajar? ¿Dejamos de estudiar? ¿No pensamos en matrimonio? ¿No pensamos en avanzar, en construir? ¿Dejamos todo tirado? ¿Qué hacemos? El otro día estábamos hablando de remodelar la fachada y remodelar ese templo. ¿Para qué, pastor? ¿Para qué? Todo esto se va a quemar, ya Jesús viene, dejemos eso así. ¿Qué hacemos? ¿Cuánto faltará? ¿Cuándo será que el Padre le dice a Jesús, Jesús, recoge tu familia y preséntalos ante mí? Porque eso es lo que va a hacer Jesús, recogernos para presentarnos ante Él. Si yo lo veo desde esta perspectiva, hermanos, porque el camino a Cristo dice que cuando vayamos todos al cielo, usted y yo vamos a ser como si nunca hubiéramos pecado. Lo voy a volver a repetir. Cuando vayamos al cielo al lado de Jesús, seremos como si nunca hubiésemos pecado. Como que no le llama la atención esto mucho, ¿verdad? Yo trato de imaginarme ese día, de llegar a pararme delante del tribunal, porque habrá un tribunal, y que se dé un veredicto para mí, si soy culpable o inocente, y que el veredicto sea: John Pérez es inocente, nunca pecó, solo porque Jesús
y su justicia me reemplazó. ¿No les gustaría que eso pasara? Entonces deberíamos anhelar que Jesús viniera ya. Porque si pensáramos en las mansiones celestiales, si pensáramos en que vamos a estar arrebatados en el cielo, los ángeles nos van a recoger, vamos a ir a un tribunal y vamos a ser proclamados justos en el nombre de Jesús, ¿no les gustaría que eso pasara ya? ¿Que eso pasara hoy, en este instante? Todo está de acuerdo en el enfoque que tengamos nosotros. Los redimidos oirán su voz. Eso dice Elena de White, que antes de que Jesús venga, solo los redimidos escucharán el día y la hora. Solo los redimidos, nadie más. Unos momentos antes de la segunda venida escucharemos esa voz. Y no solamente ahí, sino que en el cielo, porque esa voz va a ser música a nuestros oídos. Pero para los que no se salven, ¿cómo va a ser la voz de Dios? ¿Qué dirán ellos? ¿Qué dice la Biblia que dirán ellos? Que las rocas y las montañas caigan sobre nosotros. Va a ser juicio y castigo para los que no entreguen su vida a Dios. Pero para los redimidos no. Va a ser alegría y gozo. Una iglesia que espera es una iglesia que será transformada. Hasta ahora no entendemos mucho, hermanos. Hay muchas cosas que no entendemos sobre lo que ha de venir, cosa que ojo no vio ni oído yo, digo el Señor a través de Juan. Pero por el Espíritu de Dios, hermanos, estamos seguros, porque esperamos su pronto regreso y porque nos iremos de este mundo 1000 años a estar cerca de nuestro Padre Celestial. ¿Debemos tener miedo a la segunda venida? ¿Sí o no? ¿No? ¿Qué debemos tener entonces? Esperanza. Esperanza, hermanos. Esperanza, confianza y el deseo enorme de que Jesús venga ya. Ese debe ser nuestro deseo, y apurarlo, aguardarlo. No llenar nuestra mente de temor, ansiedad o de especulación, sino de confianza. Porque muchos de nosotros tal vez estemos vivos y otros muchos tal vez ya estén descansando. Y yo quisiera terminar en esta mañana haciendo una oración especial y preguntando a mis hermanos que están aquí, ¿cuánto les gustaría conservar esa esperanza intacta hasta el final? ¿Cuánto les gustaría ascender hacia las nubes de los cielos? Yo siempre he querido volar, hermanos. Vamos a volar ese día. No en un avión, vamos a volar, vamos a ser transportados por los ángeles para recibir a Jesús. Y todos los que hayamos perdido un ser querido, que haya muerto en la fe, lo volveremos a ver, lo abrazaremos, lo estrecharemos y estaremos juntos con el Señor por la eternidad. ¿Cuánto les gustaría vivir ese momento especial? Todo el que quiera, colóquese en pie, hermanos, y vamos a terminar con una oración. Después de la oración vamos a entonar 2 himnos y entonces estaremos bautizando al hermano Israel. ¿Está bien? Oremos.